Bienvenidos una vez Mures a su canal favorito donde desentraumasmenosamos todos los secretos, los rumores y las noticias jugosas del mundo del espectáculo de Turquía. Soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, con un chismecito que los va a dejar boquiabiertos. ¿Listos para lo que les tengo preparado hoy? Porque la verdad, yo todavía no me lo termino de creer. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, una pareja que hizo suspirar a millones y que, después copyright ese de un torbellino de emociones, nos dejó superíndice 3 a todos con el corazón superíndice 3N roto. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de esa química explosiva en Erkenci-Quay? ¿De esas miradas que parecían traspasar la pantalla? Pues prepúrrense porque los rumores de una boda secreta corriendo como la superíndice 3 Lbora, y en este canal, vamos a analizar todas las pistas, las evidencias y los testimonios que apuntan a que tal vez su superíndice 3 tal vez estos dos tortolitos nos dieron la sorpresa del siglo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal. No se van a arrepentir, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcas favoritos, las últimas novedades de las series que los tienen enganchados y por supuesto, los chismes calientes. Que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todos los secretos. Y ahora a darle. Bueno, a ver, pongo monos en contexto. Demet y Can. Q Copyright N no recuerda esos aún más menos os dorados de Erkenci-Quay. Una serie que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional y que, obviamente, alimentó superíndice 3 los rumores de un romance fuera de la pantalla. La verdad es que la química entre ellos era innegable. En cada entrevista, en cada aparicio superíndice 3N pública, se podía sentir esa energía especial, esa conexión superíndice 3N que iba ese ayu de lo profesional. Todos queríamos que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que nuestros deseos se harían realidad. Los vimos juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales, dedicándose mensajes cariu más menos osos. Era evidente que había algo que una simple amistad. Pero de repente todo se vino abajo. Los rumores de peleas, de diferencias irreconciliables, empezaron a circular. Y luego la confirmación superíndice 3N oficial, Demet y Can han terminado su relación superíndice 3N. Fue un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Muchos se sintieron decepcionados, otros simplemente aceptaron que a veces, las cosas no salen como uno quiere. Pero lo que nadie se esperaba era el giro inesperado que tomaría esta historia. Porque después copyright ese de aún más menos os de silencio, de proyectos separados, de vidas aparentemente distanciadas, empiezan a surgir rumores de que durante todo este tiempo, Demet y Can han mantenido una relación superíndice 3N secreta, una relación superíndice 3N que culminó superíndice 3 en una boda a escondidas. Boda secreta. Asu como lo oyen. Los rumores comenzaron a tomar fuerza hace unas semanas, cuando varios medios de comunicación superíndice 3N turcos empezaron a publicar artículos sobre la misteriosa desaparición superíndice 3N de Demet y Can durante un fin de semana. Según estas fuentes, ambos actores se habrían escapado a una pequeña más menos a isla en el Mediterráneo, acompañado más menos a dos por un reducido grupo de amigos y familiares, para celebrar una ceremonia íntima y privada. Obviamente al principio nadie les prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3N a estos rumores. Después copyright ese de todo, estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de historias sobre las celebridades. Pero a medida que pasaban los días, empezaron a surgir ese detalles que hacían que esta historia pareciera cada vez creíble. Por ejemplo, algunos testigos afirmaron haber visto a Demet y Can en un aeropuerto privado, abordando un avión superíndice 3N con destino desconocido. Otros aseguraron haberlos visto en un pequeño más menos o pueblo costero, visitando una iglesia antigua. Y lo interesante de todo es que ni Demet ni Can han negado ni confirmado estos rumores. Han mantenido un silencio absoluto, lo que para muchos, es una prueba irrefutable de que algo estuvo pasando. Si no fuera cierto por copyright no simplemente salir a desmentirlo y acabar con la especulación superíndice 3N. El hecho de que hayan optado por el silencio hace que todo sea ese sospechoso.
Pero ¿qué copyright evidencias concretas tenemos para creer en esta boda secreta? Bueno, empecemos por analizar las redes sociales de Demet y Can. Aunque ninguno de los dos ha publicado nada directamente relacionado con la boda, sí que han compartido algunas fotos y vídeos que, si los analizamos con detenimiento, pueden darnos algunas pistas. Por ejemplo, hace unas semanas Demet publicó Superíndice 3 una foto en su Instagram en la que aparece luciendo un vestido blanco precioso, con un estilo muy romántico. La foto no tiene ningún texto que la acompañe más menos ara, simplemente un emoji de un corazón Superíndice 3 en blanco. Muchos interpretaron esto como una directa, como una forma sutil de anunciar su boda. Por su parte, Can también copyright N publicó Superíndice 3 una foto en su Instagram en la que aparece sonriendo a la CU, Mara, con el mar de fondo. En la descripción Superíndice 3N de la foto simplemente puso, la felicidad es tú en las pequeñas más menos as cosas. ¿Podrá ser que la pequeña más menos a cosa a la que se refiere sea su boda secreta con Demet? Además de las redes sociales, también copyright N hay que tener en cuenta los testimonios de algunas fuentes cercanas a los actores. Según estas fuentes, Demet y Can nunca dejaron de amarse. A pesar de las peleas y los rumores, siempre mantuvieron una conexión Superíndice 3 en especial, un vínculo que iba muy allá de lo físico. Al parecer, durante todo este tiempo han estado copyright-dándose a escondidas, manteniendo su relación Superíndice 3N en secreto para evitar la presión Superíndice 3N de los medios y de sus fans. Y ahora, después copyright de aún más menos os de clandestinidad, habrán decidido dar el gran paso y casarse en una ceremonia íntima y privada. ¿Por qué copyright en secreto? Bueno, las razones podrán ser muchas. Tal vez quieren proteger su privacidad y evitar que su relación Superíndice 3N se convierta en un circo mediático. Tal vez quieren disfrutar de su amor lejos de los focos y de la presión Superíndice 3N de sus fans. O tal vez simplemente quieren hacer las cosas a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero la pregunta del millón Superíndice 3N es ¿por qué copyright no lo hacen público? Si realmente es tú, N casados, ¿por qué copyright mantenerlo en secreto? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que tienen un contrato con una marca que les prohíbe casarse hasta dentro de una o más menos o. Otros dicen que es tú, N esperando el momento adecuado para anunciarlo, tal vez durante la promoción Superíndice 3N de una nueva serie o película. Y también copyright N hay quienes creen que lo es tú, N manteniendo en secreto para generar expectación Superíndice 3N y aumentar su popularidad. Después copyright de todo, una boda secreta es mucho interesante y atractiva para los medios que una boda tradicional. Al mantener el misterio, logran que todo el mundo hable de ellos y que su nombre es tu copyright en boca de todos. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, lo cierto es que el misterio que rodea a esta supuesta boda secreta ha generado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo turco. Todos los medios N hablando de ello, y los fans N ansiosos por saber la verdad. Y es que la historia de Demet y Can es como un cuento de hadas moderno. Dos Superíndice 3 venes que se enamoran en el set de una serie, que superan obstáculos y dificultades, y que finalmente, después copyright de aún más menos os de silencio, se reencuentran para vivir su amor. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra un camino, que a veces las cosas no salen como uno espera, pero que al final, si uno persevera, puede lograr la felicidad. Y aunque no sabemos con certeza si Demet y Can N realmente casados, lo que sabemos es que su historia ha vuelto a ilusionar a muchos y que ha despertado la esperanza de que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero volvamos a las evidencias. Otro detalle que ha llamado la atención Superíndice 3N de muchos es el hecho de que Demet y Can han empezado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Después copyright de aún más menos os de no seguirse, de ignorarse mutuamente en las redes sociales, de repente han decidido volver a conectar. ¿Será que esto es una seu más menos al de que han vuelto a estar juntos? ¿Será que han decidido dejar atrás el pasado y darse una nueva oportunidad? Además, algunos fans han notado que Demet ha estado usando un anillo sospechoso en su dedo anular izquierdo. Un anillo sencillo pero elegante que muchos creen que podrá ser su anillo de bodas. Obviamente esto es solo una especulación Superíndice 3N, pero no deja de ser un detalle interesante que aún más menos además le más menos al fuego.
Y por si todo esto fuera poco, también Copyright N han surgido rumores de que Demet y Can estarían planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Al parecer, estarían considerando protagonizar una nueva serie o película, que marcará su reencuentro en la pantalla de Spoo Copyright S de aún más menos os de separaciu superíndice 3N. Si esto fuera cierto, sería una prueba irrefutable de que han vuelto a estar juntos y de que su relación superíndice 3N es es fuerte que nunca. Pero, a ver, seamos realistas. Todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías. No tenemos ninguna prueba concreta de que Demet y Can Estu Copyright N realmente casados. Podrá ser que todo sea una invención superíndice 3N de los medios, una forma de generar noticias y de aumentar su popularidad. O podrá ser que haya algo de verdad en todo esto, pero que la realidad sea mucho compleja y matizada de lo que imaginamos. Lo cierto es que hasta que Demet y Can no salgan a confirmar o desmentir los rumores, todo seguirá siendo una superíndice 3 nita. Tendremos que esperar y ver qué copyright pasa en el futuro. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con la idea de que estos dos tortolitos se han dado una nueva oportunidad y que han encontrado la felicidad juntos. Y es que al final, lo que importa es que Demet y Can sean felices. Si estu N casados o no, si estu N juntos o separados, es algo que solo les concierne a ellos. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad que tanto merecen. Asu que ya saben, amigos, esta es la historia de la supuesta boda secreta de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia llena de misterio, de rumores y de especulaciones, que nos ha tenido enganchados durante semanas. ¿Serú verdad o serú mentira? Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado. Pero, ¿a poco no es divertido imaginar que Demet y Can se casaron en secreto? En resumen, hoy hablamos de los rumores de una posible boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Analizamos las evidencias, las pistas y los testimonios que apuntan a que, tal vez, estos dos actores nos dieron la sorpresa del siglo. Vimos CU superíndice 3 las redes sociales, los testigos y las fuentes cercanas a los actores han alimentado los rumores. Y también Copyright N hablamos de las posibles razones por las que Demet y Can podrán estar manteniendo su boda en secreto. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me apoyen y que disfruten de mi contenido. Espero que les haya gustado este chismecito y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Ustedes creen que Demet y Can Estu N realmente casados? ¿Creen que esto es solo un rumor? ¿O creen que hay algo de verdad en todo esto, pero que la realidad es mucho compleja de lo que imaginamos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden, sigan más menos ando con el amor, porque a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Chao.